Yo les voy a contar un poco, la charla se llama Desenredando la inteligencia artificial y la experiencia de usuario. Bueno, ¿quién soy yo? Yo me llamo Claudia. Eso que está detrás de mí es el volcán Osorno, porque yo vivo entre Santiago y Puerto Varas, al principio de la Patagonia en Chile. Soy UXer de hace mucho tiempo, aunque no lo crean. Y en el último tiempo me he dedicado al tema de inteligencia artificial. Fui Chief Digital Officer de la Universidad Católica, donde hago clases hace 17 años ahí. Y ahí me dediqué a hacer web semántica y ontologías hace muchos años y me empecé a interesar en el dato como materia prima para el diseño. Y dije, yo soy de formación comunicadora, dije, me voy a poner a estudiar un poco qué significa eso y me metí, como decimos en Chile, en la pata a los caballos, porque se me ocurrió estudiar un posgrado en Data Science, matemática, estadística, Python, todas esas cosas difíciles de la matemática que yo no veía desde el colegio y que me ha permitido hoy día estar acá y entender qué significa la inteligencia artificial desde mi posición de diseñadora de experiencia. Hace un tiempo estuve trabajando en una startup de food tech que probablemente algunos de ustedes conozcan, que se llama Notco, y trabajando con data scientists, con gente especializada en machine learning. Y un poquito de esa experiencia les quiero contar hoy día, pero sobre todo, como les decía, de poder desmitificar que la inteligencia artificial no es rocket science. Al pensar en esta charla dije, mejor le voy a cambiar el título. Total, nadie se va a dar cuenta, ¿cierto? Dije, pongámosle mejorando la experiencia artificial con la experiencia de usuario con inteligencia artificial como una exploración entre la intersección entre IA y UX. Y dije, les voy a hablar de cómo entendemos la experiencia de usuario, el auge de la inteligencia artificial, cómo la IA mejora la experiencia de usuario, algunos ejemplos de UX, consideraciones éticas y desafíos y tendencias futuras. Pero les voy a hacer un test. ¿Alguien conoce a este señor? Alan Turing, que probablemente algunos conozcan por la película, pero es muy importante, porque Alan Turing en el año 35 desarrolló y empezó a trabajar con los primeros algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nueva. El que les diga, uy, la inteligencia artificial es un boom que existe ahora, falso. Este señor ya empezó en el año 35 a hablar de inteligencia artificial. Incluso esto se remonta a las relaciones, cómo se empezaban a modelar las relaciones para las primeras jugadas de computadores en el ajedrez. Si alguno de ustedes juega ajedrez, esos fueron los primeros modelos de inteligencia artificial allá por los años 50. Y Turing tiene un test que dice, ¿lo hizo la máquina o lo hizo el ser humano? ¿Quién creen que hizo todo ese índice? Sí, estaban pensando en ChatGPT, ¿cierto? Sí, efectivamente es ChatGPT. Yo podría haber dicho, ChatGPT, hazme esta charla, reemplázame. Pero eso no es lo que les quiero contar hoy día, porque no les quiero contar cómo las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a hacer más eficientes las cosas. Bueno, va dentro de la charla, pero no es solamente esto, sino que lo que les quiero contar es cómo usamos la inteligencia artificial para poder, o sea, cómo vamos a diseñar proyectos que tengan un componente de inteligencia artificial y cómo cambia el proceso de diseño que tradicionalmente conocemos en eso. Si vamos un poquito para atrás. Hoy día les vengo a hablar de cómo los seres humanos entendemos a las máquinas y cómo las máquinas entienden a los seres humanos. Lo que establecemos cuando estamos hablando de inteligencia artificial es un diálogo con las máquinas. Las máquinas nos necesitan entender y nosotros necesitamos entenderlas a ellos. Por lo tanto, es muy importante que establezcamos estas leyes de dónde se va a establecer este diálogo con la máquina. Por eso, antes de comenzar, les quiero contar un poco qué significa inteligencia artificial. Muchos pensamos cuando estamos hablando de inteligencia artificial en ChatGPT, ¿cierto? Pero la inteligencia artificial tiene distintas ramas. La inteligencia artificial es como una matrioshka, esas muñecas rusas, y que es esta gran disciplina que abarca el machine learning y lo que se llama el deep learning. Quizás incluso ustedes han escuchado redes neuronales, ¿cierto? Pero la inteligencia artificial es aquella rama que busca entrenar a las máquinas para hacer tareas humanas.
Y sobre la inteligencia artificial funciona una rama específica que es el Machine Learning o aprendizaje de máquinas, que básicamente lo que busca es enseñarle a los computadores a hacer estas tareas humanas a través de algoritmos. Y los algoritmos que son modelos matemáticos que identifican y estructuran patrones. Por ejemplo, yo pongo todos los días la alarma a las 7 de la mañana en mi celular. Y si la pongo todos los días a las 7 de la mañana, lo que estoy haciendo es, la alarma se pone sola, ¿cierto? Le digo de lunes a viernes y se pone sola. Y si la desconecto, la alarma me va a decir, oye, pero quizás te equivocaste. Quizás tú te quieres levantar mañana a las 7 de la mañana. Esa predicción es lo que permite el Machine Learning. El Machine Learning estructura patrones y aprende de estos datos para predecir nuevos datos. Por otro lado, el Deep Learning es un tipo de algoritmo de Machine Learning que se inspira en cómo trabaja el cerebro humano. El cerebro humano es un lugar donde existen distintas relaciones entre las distintas neuronas. Mientras yo empiezo a establecer relaciones entre las distintas neuronas, probablemente empiezo a pensar en más cosas. Mientras yo estoy hablando acá, probablemente cada uno de ustedes está pensando en algo que quizás le resuena de esto que estoy hablando, ¿cierto? Esa manera de que opera el cerebro humano es una manera compleja. Se establecen relaciones entre capas, redes neuronales, y esas capas son lo que hace el Deep Learning. Por lo tanto, el Deep Learning trabaja con distintas relaciones de datos a través de capas complejas. Y cuando se habla que la inteligencia artificial va a llegar a pensar como un ser humano, es porque se tiene que producir esta evolución de Deep Learning. Ahora, ¿por qué estamos hablando de inteligencia artificial y por qué todo es un boom hoy día de inteligencia artificial? ChatGPT, todo es un boom. ¿Por qué resulta? Yo les dije, la inteligencia artificial es antigua, existe hace mucho tiempo. Pero el tema es que hoy día existe la computación cuántica. Y la computación cuántica lo que ha hecho es que se ha disminuido el tamaño del procesador. Ha aumentado la cantidad de datos, si tengo procesadores más pequeños, la velocidad de los procesadores también ha aumentado, la variedad de los datos ha aumentado, por lo tanto yo tengo más datos, más variados que pueden procesarse más rápido, por lo tanto llego a resultados que son más complejos. Y por eso hoy día estamos viviendo un boom de inteligencia artificial, pero es importante decir que esto no es nuevo. ¿Pero por qué es importante hablar de inteligencia artificial? Yo les dije que era un dinosaurio, y llevo 25 años trabajando en UX, así que me voy a remontar al año 2000. A algunos probablemente les suena este computador que está aquí atrás. ¿Qué era lo que pasaba en el año 2000? Muchos de aquí son argentinos y se probablemente identifican a este diario que había en los años, bueno, que todavía sigue existiendo, y de cómo era su web en el año 2000. Esto es gracias a The Wayback Machine, que es como la memoria de Internet, que está disponible y abierto para todos. Y en esa época, este pantallazo es del 2004, la web se veía más o menos así. Esto también probablemente le resuena a alguno de los dinosaurios que está por aquí, que eran lo que se llamaba los buscadores en los años 2000. De hecho, este pantallazo es del año 2000, y que no era un buscador, sino que era un directorio. ¿Qué era lo que pasaba? Las páginas amarillas se trataron de llevar a lo digital y estructurábamos el contenido ya no como lo piensa hoy Google, sino que en directorio. Yo establecía como si fuera una biblioteca donde tenía que ir cada contenido. ¿Por qué les traigo estos ejemplos? Porque lo que pasaba en el año 2000 era que Internet se empezó a masificar, el código se empezó a masificar, la tecnología se empezó a hacer un boom. Entonces todos dijeron, hagamos web, aunque sean feas, da lo mismo, hagamos web. Aunque no tengan sentido para los usuarios, hagamos web. Y la tecnología, como un Pac-Man, se empezó a comer todo. Los UX no existíamos, ni siquiera esto se llama UX. Alguna cosa se llama arquitectura de información. Y el usuario final, menos. ¿Qué me importa cómo esta persona va a usar esto? Hoy día todo eso ha evolucionado. Pero con la inteligencia artificial, hoy día estamos en una etapa muy parecida a lo que pasó en el 2000. Hoy día la tecnología se nos está comiendo
la manera en que estamos desarrollando los productos. Y esa responsabilidad la tenemos nosotros, como diseñadores de experiencia, de poder posicionar nuestro rol en este campo y entender que hacer experiencia de usuario para un proyecto de inteligencia artificial no es lo mismo que hacerla para un proyecto tradicional. Porque si para un proyecto tradicional pasamos las distintas etapas como el discovery, la investigación, el prototipado, el testeo y evaluación, y estas son nuestras etapas típicas, ¿cierto? Podríamos llevarlo incluso a la manera en que Garrett, Jesse James Garrett, en su libro The Elements of User Interface, nos dice cómo trabaja esto en cascada. Si alguien no conoce a Garrett, les sugiero, este libro es de hace muchísimos años, pero es una de las bases de cómo establecer los procesos de experiencia de usuario y hasta el día de hoy está vigente. ¿Cómo cambia esto? Y esa es la invitación que les traigo. Les conté todo esto para poder llegar hasta acá. ¿Qué es lo que pasa en procesos de discovery? Por ejemplo, cuando estamos trabajando en inteligencia artificial. Primero, en un proceso de discovery, tenemos que entender no solamente lo que quiere el usuario final, sino que también necesitamos entender lo que quiere hacer la máquina. El proceso de discovery cambia. Sabemos que las máquinas tienen su personalidad propia, ¿cierto? Hacen lo que las máquinas quieren hacer, el código hace lo que el código quiere hacer. Entonces, necesitamos no solamente entender qué es lo que quiere el usuario, sino que necesitamos entender qué es lo que quiere hacer la máquina. Y la máquina lo que quiere hacer es tiene que hacer un objetivo que debería pertenecer a lo que necesita el usuario. Entonces, tenemos que estar seguros de poder entender estos algoritmos que tiene la máquina para poder ver cómo se van a cumplir los objetivos finales del usuario. Y para eso, esta es una herramienta que desarrollé yo hace un tiempo, pero pueden encontrar cosas muy parecidas en la web. Cambia la manera en que establecemos el Business Model Canvas. Hoy, el Business Model Canvas tiene que tener ciertos componentes de la inteligencia artificial, como los datos, cómo se va a hacer la recolección de datos, qué tarea tiene que ser la inteligencia artificial, qué tarea tiene que ser el usuario, además de los stakeholders, la propuesta de valor, los usuarios. Necesitamos repensar la manera en que hacemos las definiciones de un proyecto para inteligencia artificial, porque no es lo mismo diseñar para un proyecto que tenga este tipo de componentes que para un proyecto tradicional. De hecho, ayer tuvimos un workshop aquí en el ILA sobre cómo diseñar un proceso de ideación y cambia. Todos estaban asombrados porque me decían, esto cambia, necesitamos entender de dónde vienen esos datos. ¿Cómo se van a recopilar esos datos? ¿Los voy a recopilar a través de un celular? ¿Los voy a recopilar a través de una base de datos? ¿Voy a hacer un scraping de datos? ¿Cómo voy a recopilarlo? ¿Y qué es lo que necesita hacer la máquina? Entonces, lo que necesitamos descubrir en el Discovery es mapear la necesidad final del usuario y, como les decía, la necesidad de la máquina. Porque, por ejemplo, yo tengo esta herramienta que es de iStock Photo, que es las licencias que uso para las presentaciones, y en realidad lo que yo necesito aquí es poder tener esa foto sin el fondo, para poder ponerla directamente en mi presentación. Entonces, iStock me dice, elimina el fondo, una herramienta de inteligencia artificial. Yo necesito que se elimine el fondo, pero ¿qué es lo que necesita hacer la máquina? Identificar el patrón que me diga cómo saco ese fondo y que eso es un fondo. Si yo, por ejemplo, tengo una forma redonda y tengo dos puntitos y una línea, puede decir, ¿sabes qué? Encuentro que hay un patrón, que eso podría ser una cara. Entonces, básicamente, las máquinas necesitan un objetivo y los usuarios tenemos otro, que son hacer nuestras tareas. Lo mismo que les decía de la alarma. Si yo voy y seteo mi alarma en mi celular, yo digo, ok, todos los días me levanto a las 7, pero resulta que mañana no me quiero levantar a las 7 porque hoy día quizás voy a ir al after de Lila y me quiero levantar un poquito más tarde, ¿cierto? Y me dice, ok, la desconecto, pero me está prediciendo que quizás me equivoqué y que tengo que volver a poner la alarma mañana para las 7. Entonces, para la máquina, el problema es hacer predicciones o identificar patrones.
Pero para el usuario, el problema es hacer una tarea, encontrar un resultado, obtener insights relevantes. Y aquí está el kit del asunto en el Discovery. Tenemos que entender cómo funcionan las máquinas, qué hace cada algoritmo. Entonces, muy importante que para poder saber si estamos identificando patrones, si estamos prediciendo nuevos resultados, necesitamos entender cómo funciona el algoritmo de la máquina. No de manera técnica, sino que qué es lo que va a hacer la máquina. Y por eso es importante incorporar todos esos datos en el AI Model Canvas. Por ejemplo, este BART, que es la herramienta de inteligencia artificial de Google. Yo le doy un prompt bastante genérico, bastante mal escrito, que dice, quiero tener un perrito programando en Python. BART me dice, me da toda una historia fantástica de la ciencia ficción sobre un perrito programando en Python. Pero ChatGPT, con el mismo prompt, me dice, eso que me estás dando no tiene ningún sentido. Existe el Python como lenguaje de programación, pero no tiene ningún sentido. O, por ejemplo, Dalí, que me ve imágenes. Me dice, está el perrito, pero con una serpiente. ¿Cierto? O Hotpot, que también me da imágenes. Me sacó la serpiente. A todos les gustan los perritos, yo soy fanática de los perritos. Y siempre que pongo un perrito se genera lo mismo. Aquí no hay serpiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos estos algoritmos son distintos. Ahora, harina de otro costal y el resto de los speakers van a hablar de esto hoy día en la mañana. Así que les sugiero que se queden en esta sala. ¿Es esto el resultado exacto? ¿Cuál es la verdad aquí? Entonces el Discovery, cuando estamos hablando en inteligencia artificial, es entender este algoritmo que modela las relaciones de los datos a la par de las necesidades del usuario, ya que esto va a permitir saber si las relaciones de estos datos dan los resultados que van a satisfacer estas necesidades de los usuarios finales. Research. ¿Qué hacemos con el research en inteligencia artificial? ¿Cómo son estos usuarios finales que usan la inteligencia artificial? En proyectos de inteligencia artificial, lo que les decía antes, la frustración, el error y la iteración son constantes, ¿ya? Yo normalmente estoy iterando sobre un prompt que pongo en ChatGPT para refinar resultados. El usuario está buscando exactitud, está buscando certeza, está buscando confianza sobre una máquina que asume que piensa como un humano, pero es una máquina. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo a los dinosaurios, ¿ven? Me gusta autoflagelarme. HAL 9000, 2001, Odisea en el espacio. La máquina se toma la civilización y se empieza a controlar a los seres humanos. HAL 9000 lo que hace es que yo le doy un nombre. La máquina pasa por un proceso de antropomorfización, que genera una relación antropocéntrica con la máquina. Y eso lo que genera finalmente es que yo le doy una característica a la máquina como si fuera un ser humano. Pero la máquina no es un ser humano. Por lo tanto, mi frustración como usuario es mucho mayor que toda esa permisividad que tengo cuando yo estoy, por ejemplo, navegando en una web. ¿Y qué es lo que pasa cuando estoy definiendo a mis usuarios? Este es un arquetipo cualquiera. Si no lo conocen, les recomiendo ver la herramienta de persona, de arquetipo de personas sobre escenarios de Alan Cooper. Esto es un arquetipo tradicional, ¿cierto? Que tiene las características del usuario, sus motivaciones, sus frustraciones, sus citas, su personalidad, qué dispositivos usa. Pero ¿me sirve esto para proyectos de inteligencia artificial? Yo tengo que empezar a ver en el arquetipo cuál es el problema que está tratando de solucionar el usuario con la solución de inteligencia artificial. Necesito saber cómo se va a recuperar el usuario de esos errores. Necesito saber cómo el usuario va a incorporar inteligencia artificial en su vida diaria. Y sobre todo, necesito establecer rasgos de personalidad específicos que me van a aportar y van a tener relación con el usuario
para la interacción con la inteligencia artificial. La confianza, qué tipo de personalidad, es una personalidad creativa, es una personalidad analítica. Una persona introvertida tiende a ser mucho más cerebral, ¿cierto? O quizás es mucho más sensible, y eso está relacionado con la confianza. Por lo tanto, eso hace que esta tolerancia al error y a la frustración sea distinto. Y por acá necesitamos empezar a meternos mucho más en la personalidad de los usuarios. Y para eso, ¿qué dispositivos usa para manejar la inteligencia artificial? Yo les propongo una ficha, que es una ficha de personas sobre escenario, pero donde tengamos mucho más establecidos cuáles son los rasgos de personalidad en los cuales nos tenemos que fijar. ¿Cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial más usadas? ¿Qué dispositivos usa? Yo necesito estudiar al usuario de una manera mucho más distinta, o sea, mucho más específica, sobre todo en rasgos de personalidad. Y obviamente usando los mismos métodos cualitativos y cuantitativos que tengo a disposición siempre, pero les diría yo que se produce una observación, una investigación mucho más desde el nivel quali. ¿Por qué? Porque la dimensión emocional del usuario es mucho más relevante cuando estamos trabajando con productos de inteligencia artificial. Hacer testeo de usabilidad, hacer entrevistas, hacer observación participante o caminatas cognitivas es fundamental cuando estamos testeando con productos de inteligencia artificial por estos sesgos de personalidad, por estos factores de personalidad que les digo que se relacionan con cómo el usuario va a interactuar con la interfaz. Y en términos cuantitativos, los típicos métodos cuantitativos. Les diría, como les mencionaba recién, es mucho más relevante hacer observación cualitativa que cuantitativa. Lo cuantitativo lo vamos a tener, pero lo cualitativo, que tiene toda esa dimensión emocional, es por donde nos tenemos que fijar. Y la investigación es obtener todo este feedback e insights en etapas tempranas. Yo tengo que empezar a investigar desde el principio el usuario y cómo el usuario se va a relacionar no solamente con la interfaz, sino que con los resultados que le van a dar esos datos que van a aparecer en la interfaz. Por lo tanto, se transforma en una investigación iterativa durante todo el proceso de diseño. Y necesito explorar cómo el usuario se va a relacionar con la máquina. Y de esto viene cómo esto va a ser coincidental al prototipado y al modelado de datos. ¿Por qué? Porque el prototipado en inteligencia artificial es distinto a cómo hemos hecho el prototipado históricamente. Yo no solamente tengo que prototipar la interfaz, sino que tengo que prototipar los datos que van a alimentar esa interfaz. Veamos cómo se hace. Hay dos dimensiones en el prototipado de inteligencia artificial. Hay una dimensión que tiene que ver con el usuario y hay una dimensión que tiene que ver con la máquina. Como usuario yo debería prototipar cómo esto debería funcionar y ver si hay una propuesta de valor, si cubre lo que necesito. En el caso de la máquina, tengo que prototipar cómo podría funcionar y qué predice o qué patrones identifica. Acuérdense, los objetivos de la máquina son distintos a los objetivos de los usuarios. Entonces, el prototipado no es solamente el software o el Figma que estemos usando, sino que el prototipado es ver cómo funcionan los datos en la interfaz que nos genera el Figma. Y en ese sentido, aquí les traigo algunos ejemplos, tenemos que estar súper atentos a que el prototipado de la interfaz considere las predicciones. Este es un modelo de una compañía de comida, donde estábamos tratando de predecir cómo iban a ser los distintos atributos que iban a aparecer respecto al ingresar ciertos datos sobre una base de datos con alimentos con fórmulas veganas. Entonces, no solamente yo tengo que estar prediciendo cuáles van a ser los atributos, sino que a lo largo del campo de cuántos van a salir esas predicciones, cómo van a ser. Tengo que considerar las predicciones. Por otro lado, parece que se me pasó aquí. Tengo que considerar no solamente las predicciones, sino que los errores. Entonces, si se fijan en este wireframe, aquí no solamente está considerado la predicción, sino que el rango por el cual se debería mover el usuario para poder ver si efectivamente ese campo, ese dato está bien. El prototipado tiene que considerar procesamiento de grandes volúmenes de datos.
Y cuando estamos hablando de procesamiento de grandes volúmenes de datos, no estamos hablando de mostrar solamente el Excel con muchos volúmenes de datos, sino que meterse en técnicas de visualización de datos. Generar distintos tipos de gráficos, distintos tipos de rangos, ver cómo yo voy a graficar esa información para poder hacer que estos datos le resulten entendibles al usuario. La segunda parte del prototipado es el prototipado funcional, ¿ya? Yo no solamente estoy prototipando la interfaz gráfica, sino que estoy prototipando el código que va a alimentar esa interfaz con datos dummy, con datos de prueba. Puedo tomar un pequeño set de datos y a partir de estos casos de uso que yo mapeé en el Business Model Canvas o a través de los arquetipos y tomar este set de datos de prueba para hacer un prototipado con datos reales, con usuarios reales, sobre una interfaz. Hoy los especialistas en los data scientists y los machine learning trabajan mucho con distintas herramientas que hacen lo que se llama el prototipado low code o funcional, distinto al prototipado funcional que se hace en Figma. Herramientas como Streamlit o Gradio, por ejemplo, sirven para hacer prototipado low code. O sea, por un lado tengo el prototipo gráfico y por otro lado tengo el prototipo low code. ¿Qué es lo que pasa si no puedo, porque los tengo los dos por separado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa si no puedo tener la interfaz gráfica perfecta, con los datos perfectos? Ahora les voy a mostrar algunas técnicas. Entonces, en términos de prototipado, el modelamiento de datos es tan iterativo como el diseño de interfaz. O sea, yo tengo que prototipar por estas dos partes. ¿Y cómo testeo esto? Evaluar constantemente con los usuarios el algoritmo y la interfaz es imprescindible en inteligencia artificial. Nunca hay que prototipar sin testear ni evaluar. El usuario no solamente quiere ver cómo funciona la interfaz y cómo va a interactuar con la interfaz, sino que quiere ver cómo van a ser los resultados de esa interacción con la interfaz. Y el testeo es tan imprescindible como la codificación o como el diseño. Se produce un proceso absolutamente iterativo constantemente a lo largo de todo el proceso de diseño. ¿Y qué es lo que estamos evaluando? Si tenemos esta misma matriz que teníamos antes, ¿cierto? Que decíamos en el usuario, ¿cómo debe funcionar? Cubre lo que necesito, ¿cierto? Los KPIs que estamos evaluando en proyectos de inteligencia artificial es que se comuniquen los objetivos, que se comunique esta incertidumbre, que se comuniquen los errores, que la interfaz sea usable, que la interfaz aprenda de la interacción con la máquina y que el resultado sea eficiente. Y por otro lado, cuando estamos hablando de máquina, evaluación de la parte de los data scientists, necesitamos ver si el modelo funciona, necesitamos ver cómo nos vamos a recuperar de esos errores, si los resultados, qué tipo de exactitud tienen, y ahí nos metemos en harina de otro costal, pero en el sesgo de los modelos, desde el desarrollo de los modelos, si la velocidad de procesamiento, qué tipo de velocidad de procesamiento tiene, qué tipo de resultados, si son eficaces o no para lo que estaba buscando el modelo, y qué ratio y tipo de feedback para poder ir refinando el modelo. En términos de experiencia, cuando estamos hablando en evaluación, los proyectos básicamente pasan los mismos filtros que las heurísticas tradicionales. Si alguien no las conoce, los invito a conocer los testeos heurísticos, que básicamente tienen 5 componentes: el aprendizaje, los errores, la memoria, la eficiencia y la satisfacción. Por lo tanto, básicamente estoy evaluando lo mismo que evalúan las heurísticas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la confianza, si puedo confiar o no en los resultados y en el algoritmo. En términos de control, evalúo si estoy en control de la interfaz o siento que la máquina no sigue mis instrucciones. En términos de aprendizaje, si soy capaz de volver a obtener los mismos resultados una y otra vez y además si la máquina efectivamente está aprendiendo de lo que yo le estoy diciendo. En términos de errores, si soy capaz de manejar mis errores y volver atrás, o si estos errores me impiden seguir interactuando. En eficiencia, si efectivamente soluciono mi problema o necesidad a través del IA o de la Machine Learning, es la inteligencia artificial más eficiente que yo. Y finalmente, en la satisfacción, si estoy satisfecho o no con la solución. Las mismas heurísticas. Pero
Los métodos de evaluación que ya habíamos dicho, ocupamos los mismos métodos de evaluación, los cualitativos y los cuantitativos. Yo les había dicho, existen dos tipos de prototipado, el prototipado gráfico y el prototipado low-code. ¿Qué es lo que pasa de cómo testeo un prototipado cuando no tengo un prototipado low-code, por ejemplo? Existe un método aquí que también es como dice el dicho más viejo que el hilo negro del año 75 de un estudio de Don Norman, que es el método del mago de Oz, que básicamente lo que permite es sentar a alguien en otra sala y simular que es una máquina. Lo mismo que hacíamos con el test de Turing. ¿Es una máquina o es un ser humano? Básicamente hay una persona dando los datos con los resultados que cree ese modelo y hay un usuario interactuando con esa máquina. Bastante precario, pero funciona. Entonces, para ir ya cerrando, porque estoy súper pasada del tiempo, habiendo visto el proceso de UX en proyectos de inteligencia artificial, les quiero plantear esta pregunta. ¿Creen que es igual este proceso? No. No sé si está muy bonito, pero es absolutamente iterativo. Se produce un proceso absolutamente iterativo. Ayer Andrei Gurgel en su exposición lo puso más bonito que el mío, pero es más o menos así. Porque en realidad lo que estamos buscando es que sea un trabajo conjunto entre diseñadores y profesionales de Machine Learning, profesionales de la inteligencia artificial, desde la ideación de un producto. Tiene que ser un trabajo conjunto. Para mí, los profesionales de la inteligencia artificial, los data scientists, los expertos en machine learning, tienen que sentarse a la mesa en conjunto con los diseñadores desde la ideación para poder ver si eso que están ideando, si eso que están modelando, efectivamente cumple las necesidades que tienen los usuarios y cumple las necesidades que tienen ellos con los modelos de las máquinas. Entonces, más que un Pac-Man comiéndose al usuario, tenemos que trabajar en conjunto para ir llegando a través de este modelo con un usuario final que también va a estar incorporado en el proceso. Eso les quería contar. Los templates que vieron acá los tienen disponibles en este URL, si los quieren bajar. Son míos propios, yo hago consultoría para Kai Technologies, por eso está en ese URL. Así que nada, muchas gracias.